Tomás Lancilota les habla para Tripé.pro. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre productividad y automatización. Y en este video lo que quiero contarles es sobre ejemplos y casos prácticos. Me encanta recordar los casos que tuve en mi experiencia porque es lo que llevamos siempre con nosotros cuando recordamos algún problema que tuvimos y cómo lo encaramos. Entonces, este que quiero contarles es uno de los más antiguos que tengo, hace unos 20 años atrás. Trabajaba en una empresa textil que tenía una venta mayorista 2 veces por año y invitaba a todos sus clientes a un espacio con unas 500 muestras de productos diferentes y este espacio lo llamábamos showroom. Y cuando yo llegué por primera vez a este showroom, lo que veía eran 3 personas trabajando. Una, el cliente que estaba ahí, quizás un cliente que venía de otra provincia, de otro estado, y llegaba y decía, bueno, arma el producto. El vendedor es la segunda persona que le presentaba los productos, y al presentarle los productos, trataba también un poco de orientar la compra, ¿sí? Porque había ciertos requisitos que nosotros teníamos para la compra. Y la tercera persona era el asistente o la asistente del vendedor, que lo que hacía en ese primer momento, cuando yo conocí esta empresa, era agarraba en una planilla de papel, en un talonario de pedidos y escribía todos los pedidos que tenía este cliente, ¿sí? En el almuerzo la persona bajaba a una computadora que tenía prendida con un Excel y cargaba, transcribía toda la información del papel hacia el Excel. Y lo hacía en todos los momentos que tenía un hueco libre. Imagínense que era mucho trabajo porque además de producto, esta persona también se encargaba, por ejemplo, de consultar sobre muestras que estaban pendientes en diferentes proveedores, consultar en producción alguna información sobre fecha de entrega del producto, consultar también, por ejemplo, sobre actividades o eventos, llamar a un cobrador que necesitaba hablar. Entonces, esta persona no solo tenía la tarea de la carga del pedido, sino que hacía con que todo el proceso de venta en sí sea lo más fluido posible también, en beneficio de la compañía y en beneficio del cliente. El cliente siempre tenía en esta persona, en el asistente, un ayudante también para él o para ella, ¿sí? Bueno, estos son los personajes de nuestra experiencia. ¿Qué es lo que pasaba entonces? El proceso era muy improductivo, ¿sí? Porque imagínense que cargar todo a mano para después transcribirlo exige prácticamente el doble de trabajo. Pero no solo eso, sino que también aumentaba mucho el margen de error. Porque al transcribir el producto en un Excel que no tenía ningún tipo de control, muchas veces por los códigos ser largos, quizás un dígito estaba mal escrito y en ese momento ya no se podía identificar el producto, entonces se tenía que asumir con la memoria cuál era el producto o ir a algo parecido o decir, bueno, el único que queda disponible es este, le ponemos este, etcétera, etcétera. Daba un margen de error bastante grande también, cuando a veces hacían controles cruzados. Bueno, hace 15 días que estamos vendiendo, sumo el papel, ¿cuántos productos vendimos? X. Vamos, sumo la planilla de Excel, ¿cuántos productos vendimos? Y la diferencia eran grandes, no eran tan chicas. Bueno, entonces era bastante complicado. Piensen desde el punto de vista del cliente. El cliente en la mayoría de las veces no se podía ir con un pedido confirmado porque el proceso no estaba terminado, ¿eh? Entonces lo que hacían era sacar una copia, digamos, con papel carbónico y la persona se llevaba esto, el cliente, volvía a su provincia, a su estado y al momento 2-3 días después, a veces a la semana, se le enviaba por mail la planilla de Excel con su pedido. Y obviamente esto generaba que la persona tuviera que, al recibir el pedido por mail, contrastar la información con lo que se había llevado escrito. Con lo cual muchas veces generaba algún tipo de ajuste. Cosas que no eran para nada beneficiosas para la compañía, porque si el proceso de venta no termina de una manera clara, todo ese ruido también se transmite al resto del proceso productivo, con lo cual
Yo no puedo confirmarle a un proveedor la compra si yo no sé si todos los que recibieron el pedido ya están de acuerdo o no, ¿sí? Entonces, las implicancias, cuando uno empieza a descubrir por capas cómo este proceso genera una onda, ¿no? Un movimiento hacia todo el resto de los procesos y cómo va tocándose con otros, es importante ver que el impacto es grande, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hice en ese momento? Lo primero es entender cuál es el momento oportuno para el cambio, ¿sí? Obviamente el momento oportuno, siendo que nosotros teníamos 2 ventas al año, era en alguna de esas ventas. Y todo se dejaba preparado para el último momento, entonces no es que no había mucha posibilidad de hacer un laboratorio, o sí, nosotros podíamos hacerlo uno internamente. Bueno, y así hicimos. Yo estudié, me acuerdo, durante un mes y medio un sistema llamado Access, que es un sistema de la suite de Microsoft, y ese sistema Access es una base de datos con una interfaz más amigable para un usuario que no conoce de programación, ¿sí? Entonces podía tener los beneficios de la programación y lo del Access. ¿Por qué no usé Excel en ese momento? Porque el Excel, si bien estaba siendo usado, ¿sí? Ya había ciertos controles que el Excel no podía tener y ciertas ventajas que el Excel no podía tener y que nosotros lo necesitábamos para este proyecto. Bueno, llegó el momento, yo empecé a escribir el programa y armarlo. Había otro punto que era muy importante. Ustedes están de acuerdo que si yo a partir de ahora tengo un programa que me controla toda la información que cargo, necesito tener una forma de validar que esa información que cargo es la correcta. Por ejemplo, para el programa no va a ser lo mismo que el producto tenga un código X21 que X123. Deberían ser códigos diferentes, ¿sí? El programa me va a generar una crítica, una alerta, si yo llego a informar un código que no existe, ¿sí? Bueno, esto es básico. Ahora, ¿cuál era el problema también que nosotros observamos al principio? Decíamos que este proceso era improductivo porque la persona tenía que hacer una transcripción. Ahora, existía una transcripción en el momento del almuerzo, llamémoslo, cuando la asistente se sentaba tranquila o tranquilo para transcribir del papel al Excel. Ahora, existió otra transcripción. ¿Cuál fue? La primera, en donde el vendedor le decía en voz alta al asistente cuál era el código, muchas veces de 12, 14 o 15 dígitos, del producto que tenía que comprar, ¿sí? Eso también tiene margen de error, y un altísimo margen de error, y traba un poco el proceso de la venta, porque, bueno, el vendedor presenta todas las bondades del producto, orienta al cliente cómo tiene que hacer la compra y en un momento tiene que interrumpir todo eso para poder cantarle el producto a nuestro asistente, ¿sí? Entonces aquí se necesitaba otra forma de capturar esa información sin que nosotros tengamos que interrumpir el proceso de la venta y al mismo tiempo reducir el riesgo de errores, ¿sí? Para eso compramos un código de barras, una impresora, implementamos el código de barras en cada una de las muestras y un lector. A partir de ese momento, ni uno ni el otro necesitaba estar cantando nada, ni estar atento a que el producto esté bien escrito, ¿sí? Entonces ya teníamos dos tecnologías, digamos, que se iban a complementar unas con otras para generar un mejor resultado. Bueno, esto al principio no fue un mar de rosas, porque siempre existen errores, pero les puedo asegurar que ya desde la primera sesión de Showroom el beneficio fue gigante. No solamente porque el asistente o el asistente tiene una herramienta ahora que les permite reducir tiempo, llamémoslo, de menos valor o inútil si quieren, que eran las transcripciones. Podía ocuparse mejor de sus otras tareas que tenían un efecto inmediato sobre la venta, entonces dejar a disposición todas las muestras, controlar las muestras que vienen y que salen, ¿sí? Consultar sobre marketing, consultar sobre la cobranza,
alinear con los otros equipos, mientras el vendedor solamente tenía atención y foco pleno en el momento de la venta junto con su cliente. Entonces, el rol del asistente pasa a ser mucho más efectivo para todo el proceso de la compra. Después, el cliente en sí ve el primer beneficio, porque no solo no se le interrumpe la compra con estos procesos manuales que teníamos antes, cantarme el código o bajar por favor y anda cargando el pedido, sino que ya tiene consultas en el momento, inmediatas. Puede decir y puede preguntarle, decime por favor cuánto compré de esto, cuánto vengo hasta ahora en total, qué fechas tengo cargadas, cuánto voy a recibir en marzo, cuánto voy a recibir en abril y cuánto voy a recibir en mayo. Todas estas preguntas antes eran una incógnita. Después lo que pudimos hacer también es que el cliente se vaya con el pedido en la mano. Nosotros hacíamos firmar el pedido, de manera tal de que ese pedido quedaba en firme. Con lo cual todo el resto de la organización de la producción ya tenía una entrada, un input de información mucho más prolija, estable y firme. Y esto, aunque no lo crean, acortaba los procesos productivos, ¿sí? Es muchísimo el ruido que se genera por las diferencias de cantidades. ¿Okay? Y en los procesos con líneas de producción, esto es crítico para poder entregar más rápido. Entonces, existió un sinnúmero de beneficios y efectos que fueron usando durante el tiempo.